Soy Dolores Mendoza, 56 años. Aquella madrugada encontré a mi hija Camila y mi nieto Tomás durmiendo en la calle. Cuando creía que vivían felices en París, 5 años de mentiras, lo que descubrí me heló la sangre. Y lo que vino después fue una batalla que jamás imaginé. Antes de continuar, dame un like, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, prepárate para la verdad. El frío de la madrugada me mordía los huesos mientras caminaba por las calles vacías de Puebla. Acababa de salir de la iglesia, donde había dejado 3 velas encendidas, una por Ernesto, mi esposo que descansa en el cielo desde hace 5 años, otra por Camila, mi hija que vive en Francia, y la última por Tomás, mi nieto a quien solo conocí de bebé. Mis pasos resonaban contra el adoquín. A esa hora, las calles pertenecen a los gatos callejeros y a las señoras como yo, que buscan en la oración el consuelo que la vida les negó. Recordé, como cada noche, el día en que Camila partió. Tenía 23 años, los ojos brillantes de ilusión, y del brazo iba Eduardo Villaseñor, ese empresario elegante que prometió darle el mundo entero. Recuerdo su traje impecable, su sonrisa perfecta, sus palabras suaves como miel. Doña Dolores, le prometo que Camila vivirá como una reina en París. Nada le faltará. Y yo le creí, Dios me perdone, pero le creí cada palabra. Durante 5 años, Eduardo me envió mensajes. Siempre él, nunca Camila. Está ocupada con el bebé, decía. Tiene exámenes en la universidad, explicaba. Le manda muchos besos, pero no puede llamar ahora. Yo guardaba cada mensaje como si fueran cartas de amor, releyéndolos cuando la soledad apretaba demasiado. En mi casita simple, había preparado un cuarto para ellos, una cama con colcha bordada, juguetes que compraba en el mercado, ropa pequeña esperando el cuerpo de mi nieto. Cuando vengan de visita, me decía a mí misma, acomodando todo con cariño. Pero esa madrugada, caminando de regreso, algo cambió para siempre. Vi una marquesina al otro lado de la calle, debajo, 2 bultos cubiertos por una cobija raída. Normalmente hubiera seguido de largo. Una mujer sola debe cuidarse. Pero algo, una fuerza inexplicable, detuvo mis pies. Me acerqué despacio. El corazón comenzó a latirme más fuerte con cada paso. Cuando estuve cerca, saqué mi celular y encendí la linterna con manos temblorosas. La luz iluminó primero un rostro, una mujer joven, demacrada, con el cabello enredado cayendo sobre mejillas hundidas. Tenía los labios agrietados, ojeras profundas como pozos oscuros, y las manos, esas manos que yo había besado 1000 veces, aferradas a un bulto pequeño contra su pecho. El mundo se detuvo. Camila, susurré, sin reconocer mi propia voz. No podía ser. Mi hija vivía en una casa hermosa en los suburbios de París. Mi hija estudiaba y criaba a su hijo en el confort. Mi hija era feliz. Pero esa mujer rota que temblaba bajo la marquesina, esa mujer con ropa sucia y zapatos rotos, tenía los mismos ojos verdes de mi pequeña. El bulto en sus brazos se movió. Un niño, tal vez de 4 años, con el rostro angelical de la inocencia, dormía ajeno al horror de su realidad. Tomás, mi nieto. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Mis rodillas flaquearon. Me apoyé contra la pared, incapaz de procesar lo que veía. Camila, repetí esta vez más fuerte. Hija, ¿eres tú? Ella abrió los ojos lentamente. Por un segundo no me reconoció. Luego, cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se descompuso completamente. Mamá, sollozó, con una voz que era apenas un hilo quebrado. Me arrodillé junto a ella, sin importarme el suelo frío y sucio. La abracé, sintiendo su cuerpo frágil temblar contra el mío. Olía a días sin baño, a desesperanza, a sueños destruidos. No quería que me vieras así, murmuró entre lágrimas. No quería, mamá, pero yo no podía hablar. Solo la sostuve, meciendo a mi hija y a mi nieto bajo esa marquesina maldita. Mientras el mundo que creía conocer se desmoronaba en pedazos a mi alrededor, todo había sido mentira. 5 años de mentiras. Y mientras abrazaba lo que quedaba de mi familia, una sola pregunta martillaba en mi mente. ¿Dónde estaba Eduardo? No hice preguntas, no en ese momento.
El instinto maternal que había dormido 5 años despertó con una fuerza primitiva. Ayudé a Camila a levantarse, sosteniéndola porque sus piernas apenas respondían. Tomás despertó asustado, sus ojitos buscando comprensión en un mundo que le había enseñado solo miedo. «Soy tu abuela», susurré extendiendo mi mano temblorosa. Él se aferró más fuerte a su madre. El camino a casa fue eterno. Cada paso parecía cargar el peso de 5 años de ausencia. Los vecinos dormían tras sus ventanas, ajenos al milagro doloroso que ocurría en su calle. Una vez dentro, encendí el calentador de agua. Mientras se calentaba, busqué en el armario ropa que había guardado de Camila, vestidos que ya no usaría, pantalones de cuando tenía 20 años. Todo olía a naftalina y nostalgia. Preparé el baño. Probé la temperatura del agua 3 veces. Camila entró con Tomás y durante 40 minutos escuché el agua correr, mezclada con sollozos apagados que intentaba silenciar por su hijo en la cocina. Puse a hervir caldo de pollo que había preparado esa mañana. Corté pan fresco, serví en los platos buenos, esos que solo usaba en Navidad. Cuando salieron, Camila parecía un fantasma envuelto en mi bata rosada. Tomás llevaba una pijama que yo había comprado hacía años, esperando este momento. Le quedaba perfecta, como si el destino hubiera calculado cada centímetro. «Siéntense», dije, con una voz que intentaba sonar normal. Tomás devoró la sopa como si no hubiera comido en días. Probablemente no lo había hecho. Camila apenas probó bocado, moviendo la cuchara en círculos hipnóticos, los ojos perdidos en algún lugar que yo no podía alcanzar. Los llevé a mi habitación, la mejor de la casa. Cambié las sábanas mientras ellos esperaban en el pasillo. Rocié un poco de perfume de lavanda que Ernesto me había regalado en nuestro último aniversario. «Aquí dormirán esta noche», dije. «Mañana hablamos». Camila me miró con ojos vidriosos. «Gracias, mamá». Cerré la puerta y me quedé en la cocina. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Saqué mi celular y revisé los mensajes de Eduardo. Cientos de ellos, todos meticulosamente escritos, todos mintiendo con una precisión aterradora. «Camila está feliz preparando el cuarto del bebé. Hoy fuimos al Louvre. Está emocionada. Te manda besos, pero Tomás tiene fiebre y está ocupada». Cada palabra era una puñalada. No dormí. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, preparé café. Puse la mesa como lo hacía cuando Camila era niña. Jugo de naranja, huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes. La escuché despertar. Sus pasos lentos en el pasillo. Apareció en el umbral de la cocina, con Tomás de la mano. El niño me observaba con curiosidad ahora, no con miedo. «Buenos días», dije, sirviendo café en su taza favorita, la que tenía pintado un girasol. Nos sentamos. El silencio era espeso, cargado de 5 años de palabras no dichas. «Mamá, yo», comenzó Camila, pero su voz se quebró. «Come primero», interrumpí, porque no estaba lista para escuchar lo que sabía que vendría. Tomás comió con apetito. Le serví más huevos, más jugo. Sonrió por primera vez, mostrando un diente flojo. Camila apenas tocó su plato. Sus manos temblaban alrededor de la taza. Después del desayuno, llevé a Tomás a la sala. Puse una caricatura en la televisión. Él se sentó en el sofá. Hipnotizado por los colores, regresé a la cocina. Camila seguía en la misma posición, mirando el café frío. Me senté frente a ella y tomé sus manos. Estaban ásperas, llenas de callos que no deberían estar ahí. «Hija», dije suavemente, «necesito saber qué pasó». Y entonces, como un dique que finalmente se rompe, comenzó a hablar. Me contó sobre las llegadas a Francia, cómo Eduardo cambió en el avión mismo, criticando su ropa, su forma de hablar, cómo al llegar la llevó a un apartamento pequeño, no a la casa que había prometido. Decía que era temporal, susurró. Pero nunca nos mudamos. Me habló del control, cómo revisaba su teléfono, su ropa, sus salidas, cómo cuando quedó embarazada, la aisló completamente. Me decía que cuidar a Tomás era mi único trabajo, que él proveía, y yo debía ser agradecida. Las lágrimas caían sobre la mesa. Descubrí que tenía otra mujer, una francesa. Con ella vivía en un departamento hermoso con nosotros. Nosotros éramos su secreto sucio. Mi corazón se partía con cada palabra. Cuando quise volver, tomó mis documentos, todo. «Mamá»,
mi pasaporte, mi acta de nacimiento. Me dejó sin dinero. Dijo que si intentaba irme me quitaría a Tomás. Apreté sus manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo llegaste aquí? Un amigo mexicano que trabaja en un restaurante me ayudó. Consiguió papeles falsos para el vuelo. Llegamos hace 3 semanas, pero su voz se volvió un susurro avergonzado. No podía venir así contigo. Quería conseguir trabajo, limpiarme, ser digna otra vez. Tú siempre has sido digna, dije, con una voz que no reconocí como mía. Siempre. Camila finalmente me miró a los ojos. Mamá, tengo tanto miedo. Eduardo dijo que vendría a buscarme, que me encontraría y lo hará. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sobre mi cadáver, respondí. Durante los siguientes días, Camila habló y habló, como si necesitara vomitar 5 años de veneno acumulado en su alma. Me contó cómo Eduardo la transformó lentamente en una sombra. Al principio fueron comentarios sutiles. Ese vestido te hace ver gorda. ¿Por qué hablas así? Suenas ignorante. En Francia, las mujeres saben comportarse mejor. Luego vino el aislamiento. Prohibió que hiciera amigas en el edificio. Revisaba cada mensaje en su teléfono, cada llamada. Cuando ella protestaba, él sonreía con esa sonrisa helada y decía: «Es porque te amo tanto que no soporto compartirte». El embarazo fue su prisión definitiva. Cuando supe que estaba esperando a Tomás, pensé que las cosas mejorarían. Me dijo una tarde, mientras yo pelaba papas para la cena. Creí que un hijo nos uniría. Se rió con amargura. Eduardo me encerró literal. Decía que el embarazo me hacía emocional, que no podía confiar en mis decisiones. Controlaba hasta lo que comía, si aumentaba más de lo que él consideraba correcto. Me quitaba la comida del plato. Mis manos temblaban sobre el cuchillo. Después que nació Tomás, fue peor. Eduardo salía días enteros, volvía oliendo a perfume caro, a otra mujer. Yo no podía decir nada porque dependía completamente de él. Fue entonces cuando descubrió la verdad. Un día, Eduardo olvidó su tableta en casa. Camila, desesperada por alguna conexión con el mundo exterior, la abrió. Y ahí estaban, fotos, mensajes, una vida entera que él compartía con Isabel, una diseñadora francesa. Vivían en un ático en el centro de París, continuó Camila, con la voz monótona de quien ha llorado hasta secarse. Viajes a la Riviera, cenas en restaurantes que yo ni siquiera podía pronunciar, mientras yo racionaba pañales para Tomás. Cuando lo confrontó, Eduardo no lo negó. Se encogió de hombros como quien comenta el clima. Isabel es mi vida real, dijo. Tú eres una obligación que tuve que asumir, un error que cometí en México. Esa noche decidió escapar. Junté cada centavo que podía robar de su billetera cuando dormía. Vendí mi anillo de bodas en un empeño, pero cuando fui por mis documentos, habían desaparecido. Eduardo los había escondido. Pasaron meses. Camila consiguió trabajo limpiando oficinas por las noches, siempre con Tomás a cuestas porque no podía pagar guardería. Eduardo lo supo y la amenazó. Si intentas algo, te quito al niño. Aquí nadie te creerá a ti, una mexicana ilegal. Pero el destino le dio una oportunidad. Marco, un compatriota que trabajaba en el restaurante donde limpiaba, se compadeció. Conocía a alguien que falsificaba documentos de viaje. No eran legales, pero me servirían para un vuelo de salida. El viaje de regreso fue una pesadilla. Tomás lloraba del cansancio. Camila temía que en cualquier momento la detuvieran, pero llegaron a México. ¿Por qué no viniste directamente a mí?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Vergüenza, susurró. Tú me criaste para ser fuerte, mamá, para no depender de ningún hombre. Y yo había fracasado en todo. La abracé mientras ella lloraba sobre mi hombro. Mientras tanto, Tomás comenzaba a abrirse. Un día, mientras yo cosía un botón de su camisa, él se acercó tímidamente. Abuela, ¿puedo mostrarte algo? Sacó papeles arrugados de su mochila, dibujos. El primero mostraba figuras, una mujer pequeña, un niño más pequeño aún, y una figura grande y oscura con la boca abierta en lo que parecía un grito. Este es papá cuando está enojado, dijo con naturalidad desgarradora. Había más dibujos, en todos. La figura del padre era amenazante, desproporcionadamente grande. En uno, tenía las manos alrededor del cuello de la figura que representaba a Camila. Guardé esos dibujos. Algún día podrían ser necesarios, con los ahorros que tenía.
dinero que había guardado para mi funeral. Compré ropa para Camila y Tomás, los llevé al mercado. Les permití elegir lo que quisieran. Tomás escogió una camiseta con un dinosaurio. Camila lloró en el probador cuando se vio con ropa nueva. Conseguí, a través de la vecina doña Carmen, un trabajo para Camila en la panadería de don Rodrigo. No pagaba mucho, pero era honesto. También logré matricular a Tomás en la escuela pública del barrio. La directora, una mujer severa pero de buen corazón, aceptó sin hacer muchas preguntas cuando vio la situación. La primera noche que cenamos los tres juntos en mi mesa, caldo de res, arroz, tortillas recién hechas, sentí que la vida volvía a tener sentido. Tomás comía con apetito, manchándose la cara de frijoles. Camila sonrió por primera vez desde que la encontré, una sonrisa pequeña y frágil, como el primer brote después del invierno. Gracias, mamá, dijo, por no juzgarme. Nunca, mi niña, nunca, esa noche, antes de dormir, acendí una vela por Ernesto. Mira, viejo, susurré, nuestra familia está de vuelta. Ahora ayúdame desde allá arriba, porque esto apenas comienza. Y como si él me hubiera escuchado, sentí una paz extraña, premonitoria, porque ambas sabíamos que Eduardo no se quedaría en Francia para siempre. 2 semanas pasaron como un suspiro incierto. Habíamos encontrado un ritmo, una rutina que nos mantenía ocupadas y nos impedía pensar demasiado en el futuro. Camila se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a la panadería. La veía prepararse en silencio, trenzándose el cabello con movimientos mecánicos, los ojos hinchados de las pesadillas que la visitaban cada noche, porque las pesadillas nunca cesaban. La escuchaba gritar a las 3 de la madrugada, corría a su cuarto y la encontraba sudando, temblando, murmurando. «No, por favor, no me quites a mi hijo». «Solo fue un sueño», le decía, acariciando su cabello como cuando era niña y tenía miedo a la oscuridad. Pero ambas sabíamos que no era solo un sueño, era un presagio. Durante el día, yo cuidaba a Tomás, lo llevaba a la escuela cada mañana. Tomado de mi mano, él había empezado a llamarme Abue, y el apodo me llenaba el corazón de una ternura dolorosa. La maestra, señorita Patricia, me llamó una tarde. «Doña Dolores, ¿podemos hablar en su oficina pequeña y atestada de dibujos infantiles?» Me mostró preocupación real. Tomás es un niño dulce, pero hizo una pausa incómoda. Se aísla mucho. Ayer, un compañerito lo empujó jugando y él se encogió contra la pared, protegiéndose la cabeza con los brazos. El corazón me dio un vuelco. Ha vivido cosas difíciles. Fue todo lo que pude decir. Lo sé. Y por eso recomiendo acompañamiento psicológico. Conozco a alguien que trabaja con niños traumatizados. Es buena, pero cuesta. El dinero. Siempre el maldito dinero. Veré qué puedo hacer. Prometí, aunque no tenía idea de cómo. Mientras tanto, Camila encontraba consuelo inesperado en la panadería. Don Rodrigo era un hombre mayor, viudo, que la trataba con paterna amabilidad, pero fueron las otras mujeres las que verdaderamente la acogieron. Rosa, especialmente, una mujer de 40 y tantos años, con manos fuertes de amasar pan y ojos que habían visto demasiado. «Vi cómo llegaste el primer día», le dijo a Camila una tarde mientras yo pasaba a recogerla. «Reconozco esa mirada. Yo la tuve durante años. Rosa se había escapado de un marido violento hacía una década. Ahora vivía sola, independiente, y ayudaba a otras mujeres en situaciones similares. Si necesitas hablar, aquí estoy», le ofreció apretando el brazo de Camila, por primera vez en años. Mi hija no estaba sola, pero la paz era frágil como vidrio viejo. El celular de Camila, ese que había comprado usado en el mercado, comenzó a sonar con mensajes de números desconocidos. Primero fueron sutiles. «Sé que estás en México. Hablemos como adultos». Luego, más insistentes. «Tomás es mi hijo. Tengo derechos». Y finalmente, amenazantes. «No puedes esconderte para siempre». Camila dejó de comer. Sus manos temblaban constantemente. Revisaba su teléfono cada 5 minutos, esperando el siguiente mensaje, el siguiente golpe psicológico. Intenté convencerla de bloquearlo, pero ella negó con la cabeza. «Necesito saber qué planea», dijo. «Si lo bloqueo, vendrá sin avisar». Yo no dormía tampoco. Me quedaba en la sala, con la luz encendida, esperando. Que Eduardo tocara la puerta, que la policía llegara a llevarse a Tomás. Hablé con las vecinas. Doña Carmen, doña Lupita,
todas las señoras del barrio que han visto pasar la vida desde sus ventanas, ¿conocen algún abogado que ayude sin cobrar mucho?, pregunté con desesperación. Se miraron entre ellas con esa sabiduría silenciosa que tienen las mujeres que han sobrevivido demasiado. Habla con Luz María, sugirió doña Lupita. Trabaja en el centro comunitario. Ella conoce gente. Luz María, una amiga de mi juventud, cuando ambas éramos niñas soñadoras que jugaban en las calles polvorientas de Puebla. Nos habíamos distanciado con los años. La vida nos había llevado por caminos diferentes. La busqué al día siguiente. La encontré en un edificio pequeño en el centro, rodeada de mujeres que hacían fila para pedir ayuda. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Dolores. ¿Cuántos años? Demasiados, respondí. Y vengo a pedir un favor. Le conté todo. Luz María escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada. Conozco a alguien, dijo finalmente. Un abogado joven que hace trabajo voluntario aquí. Se llama Alejandro Torres. Es bueno, Dolores, y tiene corazón. Me dio una cita para la próxima semana. Esa noche, mientras preparaba la cena, el teléfono de Camila sonó. Ella lo miró y el color desapareció de su rostro. ¿Qué dice?, pregunté. Me mostró la pantalla con manos temblorosas. Sé dónde vives. Sé dónde trabaja Camila. Sé dónde va Tomás a la escuela. Muy pronto nos veremos. Prepárate. Camila corrió al baño. La escuché vomitar, Tomás, jugando en la sala con carritos que yo le había comprado. Levantó la vista. Abue, mamá está enferma. Solo un poco cansada, mi amor. Mentí, acariciando su cabecita. Pero esa noche, cuando acosté a Tomás y apagué la luz, me quedé sentada en la sala oscura, mirando la puerta. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero miedo, pero también sentí algo más profundo, más antiguo, la furia protectora de una madre que no permitirá que le arrebaten a los suyos. Al día siguiente fui a la iglesia, encendí velas, pero esta vez no recé por paz, recé por fuerza. Ernesto, susurré, mirando hacia el techo de la iglesia. Donde estés, ayúdame, porque esta batalla apenas comienza. El centro comunitario olía a papel viejo y esperanza desgastada. Luz María nos recibió con abrazos largos que parecían querer reparar todos los años perdidos. Alejandro está esperándolas, dijo, guiándonos por un pasillo estrecho donde otras mujeres esperaban sentadas en sillas de plástico, todas con la misma expresión de quien ha perdido algo y busca desesperadamente recuperarlo. Alejandro Torres no era lo que yo esperaba. Imaginaba a un hombre mayor, con traje caro y actitud distante. En cambio encontramos a un joven de 30 y tantos años, con barba descuidada, lentes redondos y una sonrisa genuina que iluminaba su oficina diminuta. Doña Dolores, Camila, pasen por favor, dijo, señalando 2 sillas frente a un escritorio sepultado bajo montañas de expedientes. Camila se sentó rígida, las manos entrelazadas sobre su regazo. Yo tomé su mano y la apreté. Alejandro abrió una libreta nueva, tomó un bolígrafo y nos miró con atención que no fingía profesionalismo, sino interés real. Cuéntenme todo, dijo simplemente. Y Camila lo hizo. Esta vez, su voz fue más firme. Habló de Eduardo, del control, del abuso emocional, de los documentos robados, de la otra mujer, del escape. Alejandro escribía rápido, pero de vez en cuando levantaba la vista para mirarla, no con lástima, sino con algo que parecía respeto. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la oficina. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó finalmente. Camila negó con la cabeza, derrotada. Mis documentos están en Francia. No tengo nada. Los mensajes amenazantes, sugerí. Están en su teléfono, Alejandro asintió. Es un comienzo, pero necesitamos más. Él es el padre biológico de Tomás, y legalmente tiene derechos. Sin embargo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Si podemos demostrar abuso, negligencia, control coercitivo, ¿hay esperanza?, interrumpí, porque no podía esperar más. Alejandro me miró directamente a los ojos. Siempre hay esperanza, doña Dolores, pero será difícil. Eduardo tiene dinero, contactos, ustedes. No tenemos nada, completó Camila, la voz quebrada. No es cierto, dijo Alejandro, y algo en su tono hizo que Camila levantara la vista. Tienen la verdad, y tienen a mí. No voy a dejarlas solas en esto.
Algo pasó en ese momento. Lo vi en los ojos de Camila. Un destello de algo que creí perdido para siempre. Esperanza. Durante las siguientes semanas, Alejandro trabajó incansablemente. Solicitó documentación de emergencia para Camila. Contactó a autoridades mexicanas y francesas. Investigó los antecedentes de Eduardo y descubrió grietas en la fachada perfecta. «Miren esto», nos dijo una tarde mostrándonos documentos impresos. «Eduardo tiene problemas legales en Francia. La empresa donde trabajaba está investigando irregularidades financieras. Él está implicado». Camila leyó los documentos con manos temblorosas. «Esto nos ayuda a construir un perfil», explicó Alejandro. «Un hombre que roba a su empleador, que esconde a su familia, que amenaza. El juez verá un patrón». Alejandro visitaba nuestra casa regularmente. Siempre traía papeles, actualizaciones, pero también traía algo más, normalidad. Se quedaba a cenar, jugaba con Tomás, hacía reír a mi nieto con chistes tontos. Tomás lo adoraba. «Tío Ale, ¿te quedas a ver la película?», preguntaba jalándolo hacia el sofá, y Alejandro se quedaba. Se sentaba en el suelo con Tomás, mientras Camila y yo preparábamos palomitas en la cocina. «Es buen hombre», le susurré a Camila una noche. Ella se sonrojó. «Mamá, solo es nuestro abogado». «Claro», respondí sin creerle, porque yo veía cómo Alejandro miraba a mi hija, no con lástima o condescendencia, sino con admiración. Veía su fortaleza donde otros verían debilidad, y veía cómo Camila, poco a poco, se permitía sonreír de nuevo cuando él estaba cerca. Una noche, después que Alejandro se fue, Camila me ayudó a lavar los platos. «¿Crees que pueda volver a confiar en alguien algún día?», preguntó de repente. «Ya lo estás haciendo», respondí secando un plato. «Confiaste en mí cuando volviste. Confiaste en Alejandro cuando le contaste tu historia. Confiaste en Rosa en la panadería. Es diferente hablar de...». Se detuvo buscando palabras. «De amor. El amor viene cuando menos lo esperas», dije. «Tu padre apareció en mi vida cuando yo había decidido ser soltera para siempre. Llegó como llega la primavera, sin pedir permiso». Camila sonrió con tristeza. «No sé si todavía soy capaz de eso». «No tienes que saberlo ahora», la abracé. «Solo tienes que seguir sanando». Mientras tanto, en la panadería, Camila se había vuelto parte de una hermandad inesperada. Rosa la invitó a un grupo que se reunía los jueves en el centro comunitario, mujeres que habían sobrevivido violencia, que se apoyaban mutuamente. La primera vez que fue, regresó con los ojos rojos, pero más ligera. «Conté mi historia», me dijo, y todas entendieron. No tuve que explicar, justificar o defender, solo entendieron. Rosa también le enseñó algo crucial: a reconocer las señales de peligro, a tener un plan de escape, a no subestimar a Eduardo. «Hombres como él no se rinden fácilmente», advirtió Rosa. «Cuando pierde el control es cuando se vuelve más peligroso». Sus palabras resultaron proféticas. Una semana después, justo cuando empezábamos a creer que tal vez Eduardo no vendría, que tal vez nos había olvidado, recibimos noticias. Luz María llamó por teléfono, la voz tensa. «Alejandro necesita verlas. Ahora. Es urgente». Llegamos al centro comunitario casi corriendo. Alejandro nos esperaba, los documentos esparcidos sobre su escritorio como evidencia de una batalla que apenas comenzaba. «Eduardo llegó a México», dijo sin preámbulos, «y contrató abogados. Va a pelear por la custodia de Tomás». El mundo se inclinó bajo mis pies. Camila se desplomó en la silla, el color drenándose de su rostro. «¿Cuándo?», susurró Alejandro. Apretó la mandíbula. «Ya presentó la demanda. La audiencia es en 3 semanas. 3 semanas, 21 días para prepararnos para la guerra». Los días se convirtieron en un remolino de preparativos. Alejandro trabajaba hasta la madrugada, construyendo nuestra defensa pieza por pieza, como quien arma un rompecabezas donde falta la mitad de las piezas. Camila había encontrado un ritmo extraño entre el miedo y la determinación. En la panadería, don Rodrigo le había ofrecido más horas. El negocio prosperaba gracias a sus pasteles de 3 leches, que se volvieron famosos en el barrio. «Tienes manos de oro, mija», decía don Rodrigo. Admirando las tartas perfectamente decoradas, Tomás también había florecido. La escuela lo transformaba día a día. Llegaba a casa con dibujos menos oscuros, con historias de amigos,
con sonrisas más frecuentes. Hasta la señorita Patricia comentó la mejoría. «Es otro niño», me dijo una tarde, recogiendo a mi nieto. «Está participando en clase, jugando con sus compañeros. Esos pequeños triunfos nos daban fuerzas». Por las noches, Alejandro venía a cenar. Siempre traía algo: pan dulce, una película para Tomás, flores para la mesa, detalles que hablaban más fuerte que las palabras. Veía cómo miraba a Camila cuando ella no se daba cuenta, cómo sus ojos la seguían mientras ella servía la cena, cómo sonreía cuando la escuchaba reír, y veía cómo Camila poco a poco bajaba sus murallas. Una noche, mientras lavábamos los platos después que Alejandro se fue, Camila suspiró. «Es extraño sentirse segura cerca de un hombre», admitió. «Olvidé cómo era esto». «Ale es diferente», dije. «Se le nota en los detalles». Ella sonrió, una sonrisa tímida que me llenó el corazón de esperanza. Pero la felicidad frágil dura poco cuando las sombras acechan. Llegó una tarde soleada de jueves. Yo estaba preparando mole para la cena. Camila había salido a recoger a Tomás de la escuela. La casa olía a chocolate y chile, a tradición y hogar. El sonido de un motor caro rompió la tranquilidad del barrio. Miré por la ventana. Un automóvil negro, brillante como ataúd de lujo, se detuvo frente a mi casa. El corazón se me fue a los pies antes de verlo descender. Eduardo Villaseñor, tan elegante como lo recordaba. Traje italiano, zapatos que costaban más que mi renta de 3 meses, perfume que alcanzaba a oler desde la ventana, pero había algo diferente en él. Una tensión en los hombros, una dureza en la mandíbula. Caminó hacia mi puerta como quien toma posesión de lo que considera suyo. Toqué. 3 golpes secos, autoritarios. Respiré profundo. Sequé mis manos en el delantal y abrí la puerta dejando solo la cadena de seguridad puesta. «Eduardo, doña Dolores». Sonrió, pero no llegó a sus ojos. «¿Puedo pasar? Necesitamos hablar civilizadamente». «No». Su sonrisa se congeló. «No sea difícil. Vengo a resolver esto como adultos. Los adultos no roban documentos. Los adultos no abandonan a sus familias», respondí, sorprendida de la firmeza en mi voz. Eduardo suspiró, como si yo fuera una niña tonta que no entendía la complejidad del mundo. «Veo que Camila ya la llenó de mentiras. Típico de ella, siempre la víctima. Las mentiras las enviabas tú. 5 años de mensajes falsos. Protegía a Camila de su propia vergüenza», dijo, ajustándose los puños de la camisa. «Ella no se adaptó a Francia. Era yo, o admitir que había fracasado». La rabia hirvió en mis venas. «Tú la destruiste, la aislaste, le robaste su identidad, su libertad, le di una vida que jamás hubiera tenido», interrumpió, la voz subiendo. «¿Y cómo me paga? Huyendo como una ladrona, llevándose a mi hijo. Tomás es hijo de ella y mío. Tengo derechos legales, doña Dolores, y pienso ejercerlos». Intentó empujar la puerta, pero la cadena resistió. «¿Dónde están?», exigió. «Quiero ver a mi hijo». «No están aquí», mintió, porque en ese momento escuché la puerta trasera abrirse. Camila había llegado con Tomás por el callejón de atrás. Como hacíamos desde que supimos que Eduardo estaba en México, Eduardo también lo escuchó. Sus ojos brillaron con triunfo cruel. «Camila», llamó alzando la voz. «Sal, hablemos, o llamaré a la policía ahora mismo». Cerré la puerta en su cara y corrí hacia atrás. Camila estaba paralizada en la cocina. Tomás escondido detrás de sus piernas. El niño temblaba. Había reconocido la voz. «Mamá, es papá», susurró con terror puro en sus ojitos. Camila lo abrazó, pero sus propias manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Eduardo golpeaba la puerta principal ahora, sin cuidar las apariencias. «Abre esta maldita puerta, Dolores. Tengo derecho de ver a mi hijo». Los vecinos comenzaron a salir, doña Carmen, don Jesús, la familia Rodríguez, todos observando el espectáculo. Eduardo, al verse rodeado de miradas, cambió de táctica. Adoptó una expresión de padre preocupado. «Solo quiero ver a mi hijo», dijo, ahora con voz dolida. «Estas mujeres me lo están ocultando, ¿es eso justo?». Algunos vecinos murmuraron. Él era convincente, con su traje caro y sus modales ensayados. Camila, reuniendo un coraje que no sabía que tenía, salió a la puerta. Yo intenté detenerla, pero ella negó con la cabeza. Se paró en el umbral, manteniendo la cadena cerrada.
mirando al hombre que alguna vez amó. Vete, Eduardo. Camila, mi amor. Su voz se volvió melosa. Esto es un malentendido. Ven a casa, traiga a Tomás, y olvidemos todo. Casa, repitió ella con amargura. ¿Cuál casa? ¿El apartamento donde nos encerraste? ¿O el ático que compartías con Isabel? Eduardo palideció. No esperaba que ella supiera. Eso es diferente. Isabel era tu verdadera vida, completó Camila. Mientras nosotros éramos tu vergüenza, no digas estupideces, sisó Eduardo perdiendo la compostura. Te di todo, y tú, desagradecida, me quitaste todo. Lo interrumpió Camila, la voz firme. Mis documentos, mi libertad, mi dignidad, pero no me quitarás a mi hijo. Eduardo dio un paso amenazante hacia la puerta. Él es mi hijo también. Y tengo abogados, Camila, buenos abogados, que demostrarán que eres una madre inestable que vive en la pobreza. Tomás comenzó a llorar en la cocina. Su llanto atravesó las paredes. Eduardo sonrió al escucharlo. Ahí está, mi hijo me necesita. Tu hijo te tiene miedo, dije, incapaz de quedarme callada. La máscara de Eduardo finalmente cayó. Su rostro se contorsionó en furia. Esto no ha terminado, escupió. Volveré con autoridades, con jueces, y me llevaré a Tomás a donde pertenece, lejos de esta pobreza. Señaló nuestra casa con desprecio. Luego a mí, a Camila, como si fuéramos basura. Prepárense, dijo ajustándose el saco. La audiencia es en 3 semanas, y cuando termine, Camila, te arrepentirás de haberme desafiado. Se dio vuelta y caminó hacia su auto. Los vecinos se apartaron, pero antes de subir, se volvió una última vez. Por cierto, Camila, Isabel te manda saludos. Está esperando conocer a su futuro hijastro. Subió al auto y se fue, dejando una nube de polvo y amenazas. Camila se desplomó. La sostuve antes de que cayera. Los vecinos se acercaron, ofreciendo ayuda, indignación, solidaridad, pero yo solo podía pensar en una cosa. 3 semanas, 21 días para salvar a mi familia. Llamé a Alejandro antes de que Eduardo desapareciera por la esquina. Llegó en 20 minutos, con Luz María pisándole los talones. Camila estaba en shock, sentada en el sofá, abrazando a Tomás que no dejaba de llorar. Yo había cerrado todas las cortinas, como si eso pudiera protegernos de lo que venía. Alejandro se arrodilló frente a Camila, tomando sus manos. Mírame, dijo suavemente. Esto no lo harás sola. ¿Me oyes? No estás sola. Camila asintió, pero sus ojos estaban perdidos. Esa noche, Alejandro convirtió mi mesa de cocina en su oficina de guerra, extendió documentos, hizo llamadas, escribió notas hasta que sus dedos se acalambraron. Necesitamos testimonios, explicó. Gente que declare sobre el cambio de Tomás desde que vive aquí, sobre las amenazas de Eduardo, sobre la estabilidad que Camila ha construido. Los vecinos, sugerí. Vieron todo hoy. Alejandro asintió. También necesito hablar con don Rodrigo, con la maestra de Tomás, con Rosa. Durante los siguientes días, el barrio entero se movilizó. Doña Carmen, que había visto a Camila y Tomás aquella primera noche cuando llegué con ellos a casa, ofreció declarar don Jesús, que había presenciado las amenazas de Eduardo. También, la señorita Patricia preparó un informe detallado sobre el progreso de Tomás. Mostraba cómo un niño retraído y temeroso se había transformado en uno participativo y feliz. Esto dice más que 1000 palabras, comentó Alejandro, leyendo el documento. Don Rodrigo escribió una carta de recomendación para Camila, destacando su ética de trabajo, su dedicación, su transformación. Esa muchacha tiene un don, me dijo cuando fui a agradecerle, y merece una oportunidad de ser feliz, pero fue Rosa quien trajo el testimonio más poderoso. Yo pasé por lo mismo, le contó a Alejandro en el centro comunitario. De Stone, sé reconocer el miedo en los ojos de una mujer controlada. Camila llegó a la panadería como un fantasma. Ahora está viva otra vez. Alejandro trabajaba incansablemente, pero también investigaba. Y una tarde llegó con noticias que cambiaron todo. Nos reunió a Camila y a mí en su oficina. Su expresión era seria, pero había un brillo en sus ojos. Encontré algo, dijo abriendo su laptop. Contraté a un investigador en Francia. Eduardo tiene problemas serios allá. Nos mostró documentos, reportes de la empresa donde Eduardo trabajaba. Había desviado fondos, usado dinero corporativo para gastos personales, miles de euros.
Están investigándolo, explicó Alejandro. Y hay más, Isabel. Su novia francesa presentó una denuncia hace 6 meses, violencia verbal, amenazas. Camila se cubrió la boca con las manos. Entonces ella también. Sí, eres un patrón, no un caso aislado. Alejandro contactó a las autoridades francesas, pidió copias oficiales de las investigaciones, trabajó con abogados en París que confirmaron todo. Esto destruye su credibilidad, dijo Alejandro. Un hombre investigado por fraude, denunciado por violencia, el juez verá quién es realmente. Pero Eduardo también se movía. Su abogado, un hombre llamado licenciado Guerrero, famoso por defender a hombres ricos en casos de custodia, comenzó su propia campaña. Corrieron rumores por el barrio que Camila había abandonado a Tomás, que yo era demasiado vieja para criar a un niño, que vivíamos en condiciones deplorables. Algunas personas, las que no nos conocían bien, empezaron a mirarnos diferente. En el mercado sentía los susurros. Una tarde, el dueño de la panadería llamó a Camila a su oficina. «Mija», dijo don Rodrigo, incómodo, «algunos clientes están comentando. Dicen que traes problemas, que tu esposo te busca porque abandonaste tu hogar». Camila palideció. «Don Rodrigo, yo...» Él levantó la mano. «Yo no creo esas mentiras, pero necesito que tomes unos días hasta que esto se calme». Camila llegó a casa destrozada, sin trabajo, sin ingresos, sintiéndose derrotada otra vez. «Está ganando», lloró. «Eduardo está destruyendo todo lo que construí». Alejandro vino esa noche. Cuando vio a Camila así, algo en él cambió. La furia profesional se transformó en algo más personal. «No», dijo con voz firme, «esto no se queda así». Se sentó junto a Camila, tomó sus manos y la miró con una intensidad que hizo que el aire cambiara. «Escúchame bien, Eduardo puede tener dinero, puede tener contactos, puede comprar abogados caros, pero tiene una debilidad fatal». «¿Cuál?», preguntó Camila. «La verdad. Y la verdad siempre sale a la luz». Les mostró los documentos que había reunido, evidencias de fraude, testimonios de Isabel, reportes de la investigación francesa, fotos de la cuenta bancaria de Eduardo mostrando transferencias sospechosas. «Esto va más allá de una batalla de custodia», explicó Alejandro. «Esto es exponer a un abusador, y vamos a persuadirlo, por primera vez en días». Vi esperanza en los ojos de Camila. Alejandro se quedó hasta tarde, preparando la estrategia. Yo hacía café, servía galletas, observaba cómo trabajaban juntos. Había algo hermoso en cómo Alejandro la trataba, no como una víctima que necesitaba ser salvada, sino como una guerrera que necesitaba un escudo. Cerca de la medianoche, mientras yo limpiaba la cocina, los escuché hablar en la sala. «¿Por qué haces esto?», preguntó Camila. «Podrías estar ganando mucho dinero en un bufete grande, porque la justicia no debería ser solo para quienes pueden pagarla», respondió Alejandro. «¿Y por qué?». Se detuvo. «¿Por qué? Porque veo en ti algo que admiro, fuerza, real, no fingida, y eso vale más que cualquier cheque». Hubo un silencio. Luego escuché a Camila llorar suavemente. «Gracias», susurró, «por creer en mí cuando yo misma no lo hacía». Me retiré a mi cuarto dejándolos solos, por primera vez en semanas. Dormí tranquila, porque sabía que no peleábamos solos. Teníamos a Alejandro, a Luz María, a los vecinos, a Rosa. Teníamos la verdad. Y la verdad, como dice el dicho, siempre termina saliendo a la luz. Eduardo iba a descubrirlo de la manera más dura. El día de la audiencia amaneció gris, como si el cielo mismo supiera lo que estaba en juego. Me levanté antes del alba, incapaz de dormir. Encontré a Camila ya despierta, sentada en la cocina, mirando el café frío en su taza. «¿Dormiste algo?», pregunté, aunque conocía la respuesta. Negó con la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía llevándose a Tomás. La abracé. Su cuerpo estaba rígido como madera. Alejandro había trabajado con ella durante días, ensayando preguntas, preparando respuestas. «Sé honesta», le repetía. «Tu verdad es tu arma más fuerte». Tomás se quedó con Luz María. Lo dejamos dormido, ajeno a que su futuro se decidiría en un edificio de gobierno frío y burocrático. El juzgado olía a papel viejo y destinos rotos. Camila llevaba un vestido simple que habíamos comprado en el mercado, nada elegante, pero limpio y digno. Yo había insistido en que se recogiera el cabello,
que se viera como la madre trabajadora que era. Eduardo llegó como si fuera a una gala, traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo nuestro guardarropa junto. Su abogado, el licenciado Guerrero, era un hombre corpulento con maletín de piel y sonrisa de tiburón. Nos miraron con desprecio apenas disimulado. La sala era pequeña, impersonal. El juez, un hombre de 60 años con expresión cansada de haber visto demasiadas familias destruidas, entró y todos nos pusimos de pie. Caso 2847, Villaseñor contra Mendoza, custodia de menor, anunció la secretaria. Comenzó la batalla. El licenciado Guerrero habló primero. Su voz era suave, razonable, letal. Su señoría, mi cliente es un hombre de negocios exitoso, con medios más que suficientes para proveer a su hijo. La señora Mendoza, por otro lado, abandonó el hogar conyugal, se llevó al menor sin consentimiento paterno y actualmente vive en condiciones de extrema pobreza con su madre anciana. Mostró fotos de nuestra casa. Las habían tomado desde afuera, haciéndola parecer más decrépita de lo que era. Presentó documentos financieros de Eduardo, mostrando cuentas bancarias robustas. El menor necesita estabilidad, educación de calidad, oportunidades que solo el padre puede proporcionar, concluyó. Camila se encogió a mi lado, yo apreté su mano. Luego fue el turno de Alejandro, se puso de pie, y por un momento vi al guerrero que se escondía detrás del joven abogado voluntario. Su señoría, este caso no es sobre dinero, es sobre seguridad, sobre amor y sobre la verdad, que el licenciado Guerrero convenientemente omite. Presentó nuestras evidencias metódicamente, los mensajes amenazantes de Eduardo, los testimonios de los vecinos, el informe de la maestra mostrando el progreso de Tomás. Este niño, cuando vivía con su padre, dibujaba esto. Alejandro mostró los dibujos de Tomás, figuras oscuras, bocas gritando, manos amenazantes. Ahora dibuja esto. Mostró los dibujos recientes, flores, casas con chimeneas, familias sonrientes. El juez se inclinó hacia adelante estudiando las imágenes, pero el licenciado Guerrero contraatacó. Los niños dibujan fantasías. Eso no prueba nada. Mi cliente disciplinaba apropiadamente a su hijo. Como cualquier padre responsable, Camila tembló al escuchar disciplinaba. Alejandro entonces sacó su arma secreta. Su señoría, hay algo más que el tribunal debe saber sobre el señor Villaseñor. Presentó los documentos de Francia, las investigaciones de fraude corporativo, los miles de euros desviados, las denuncias de Isabel. Mi cliente está siendo investigado por autoridades francesas por malversación de fondos, explicó Alejandro. Y no es la primera vez que una mujer lo acusa de comportamiento controlador y violento. Eduardo se puso de pie de un salto. Eso es irrelevante. Son acusaciones sin probar. El juez golpeó el mazo. Siéntese, señor Villaseñor. El licenciado Guerrero intentó minimizar. Son asuntos laborales que no tienen relación con su capacidad como padre. Muestran un patrón, interrumpió Alejandro. Un hombre que toma lo que no le pertenece. Dinero de su empresa, la libertad de las mujeres en su vida, los documentos de su esposa, dejándola atrapada en un país extranjero sin identidad. Camila fue llamada al estrado. Sus manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Eduardo la miraba con una intensidad que helaba, intentando intimidarla incluso desde su silla. Señora Mendoza, comenzó Alejandro suavemente, ¿puede contarle al tribunal cómo era su vida en Francia? Y Camila habló esta vez sin vergüenza, sin autocensura. Contó sobre el aislamiento, el control, el miedo constante, sobre descubrir a Isabel, sobre la amenaza de perder a Tomás si intentaba irse. ¿Por qué no pidió ayuda a las autoridades francesas?, preguntó el licenciado Guerrero durante su turno. Porque no tenía documentos, respondió Camila, la voz firme. Eduardo los escondió, y porque me dijo que nadie me creería, que era una inmigrante ilegal, y que me deportarían sin mi hijo, y no se le ocurrió que tal vez Eduardo tenía razón, que sus acusaciones son exageraciones de una mujer resentida. Camila lo miró directamente. Pasé 5 años siendo invisible, controlada, silenciada, reducida. Si eso le parece exageración, entonces usted nunca ha vivido con miedo real. La sala quedó en silencio. Eduardo fue llamado al estrado. Intentó mantener la compostura,
la imagen del padre preocupado. «Solo quiero lo mejor para mi hijo», dijo con voz controlada. «Camila no pudo adaptarse a nuestra vida en Francia. Yo intenté ayudarla, pero ella prefirió huir». Alejandro se levantó para interrogarlo. «Señor Villaseñor, ¿por qué tenía usted los documentos de identidad de su esposa?» «Por seguridad, para que no los perdiera». «¿Y por qué le cortó todo acceso a dinero?» «Yo proveía todo, no necesitaba dinero». «¿Sabía usted que Isabel Logan lo denunció en Francia por violencia verbal?» Eduardo palideció. «Eso fue un malentendido. Y la investigación por fraude corporativo también es un malentendido. No tiene nada que ver con mi hijo». Pero Eduardo estaba perdiendo el control. Su voz subió de tono. Sus respuestas se volvieron defensivas, agresivas. «Hice lo necesario para mantener a mi familia», casi gritó. «Camila debió estar agradecida. Le di una vida que jamás hubiera tenido en este pueblo», señaló hacia mí con desprecio. «¿Qué puede ofrecerle esa mujer? Pobreza, una casa que se cae a pedazos». Y ahí fue cuando se destruyó solo. «Mi hijo merece más que esto. Merece vivir como yo vivo, no como esto». El juez lo miraba fijamente. «¿Está usted diciendo que el bienestar económico es más importante que el bienestar emocional del menor?» Eduardo, atrapado en su propia arrogancia, respondió. «Estoy diciendo que puedo darle un futuro. Aquí solo tiene amor». Lo dijo como si el amor fuera insignificante. El juez cerró su carpeta. «Suficiente, haré mi determinación». Los 5 minutos que el juez tardó en revisar los documentos fueron los más largos de mi vida. Camila apretaba mi mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Eduardo miraba al frente con esa arrogancia que aún no comprendía que había perdido. El juez se quitó los lentes, los limpió meticulosamente y finalmente habló. «He revisado toda la evidencia presentada, los testimonios, los documentos, los reportes psicológicos del menor». Hizo una pausa que pareció eterna. «La custodia completa y exclusiva se otorga a la señora Camila Mendoza». Camila soltó un sollozo. Yo la abracé mientras ella temblaba contra mi pecho. «Además», continuó el juez, «el señor Villaseñor deberá pagar reparación económica por los daños causados y tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de la señora Mendoza». Su hijo o su madre, Eduardo se puso de pie de un salto. «Esto es injusto. Tengo derecho, señor Villaseñor». La voz del juez cortó como cuchillo. «Usted tuvo derechos. Los perdió cuando decidió controlar, manipular y aterrorizar a su familia. Además, estaré remitiendo esta documentación sobre fraude a las autoridades correspondientes. Si vuelve a violar esta orden, enfrentará cargos criminales». El licenciado Guerrero intentó protestar, pero el juez ya había dado su mazo final. Eduardo nos miró con odio puro. Por un momento, pensé que intentaría algo violento, pero solo escupió. «Esto no termina aquí». «Sí termina», respondió Alejandro, poniéndose de pie. «Y si intenta cualquier cosa, cada autoridad en 2 continentes sabrá exactamente quién es usted». Salimos del juzgado en una nube de incredulidad. El sol había salido finalmente. Rompiendo las nubes grises de la mañana, Camila se detuvo en las escaleras, respirando profundo. «¿De verdad pasó?», susurró. «¿De verdad terminó?». «Terminó», confirmó Alejandro, sonriendo. «Ganaste». «Camila». Ella lo miró, y algo pasó entre ellos, una conexión que había estado creciendo en silencio durante semanas. Alejandro dio un paso hacia ella. Dudó, pero entonces Camila cerró la distancia y lo abrazó. Yo aparté la mirada, dándoles privacidad, sintiendo que Ernesto, desde donde estuviera, también sonreía. Fuimos directamente a buscar a Tomás. Cuando Luz María abrió la puerta, mi nieto corrió hacia su madre. «Ya puedo quedarme contigo para siempre, mami». Camila se arrodilló, tomó su carita entre sus manos. «Para siempre, mi amor. Nadie va a separarnos nunca más». Tomás la abrazó con esa confianza total que solo los niños tienen cuando finalmente se sienten seguros. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. La reparación económica que Eduardo fue obligado a pagar, extraída de cuentas bancarias que el juez ordenó congelar, nos dio un respiro. No era fortuna, pero era suficiente para estabilizarnos. Camila obtuvo sus documentos nuevos. Ver su rostro cuando le entregaron su identificación oficial fue presenciar un renacimiento. Abrió una cuenta bancaria a su nombre.
Algo tan simple pero que significaba libertad. Don Rodrigo la llamó personalmente, disculpándose por haberla suspendido. Los chismes vuelan, mija, pero la verdad siempre aterriza, dijo. ¿Volverías a trabajar conmigo? Pero Camila tenía otros planes. Una noche, después de acostar a Tomás, se sentó conmigo en la cocina con una libreta llena de números y sueños. Mamá, quiero abrir mi propia confitería. Me mostró sus cálculos, con la reparación económica como base, un préstamo pequeño del centro comunitario que Luz María había gestionado y sus ahorros. Era posible. ¿Tú crees que pueda?, preguntó con esa vulnerabilidad que aún asomaba a veces. Hija, tú puedes hacer cualquier cosa. Alejandro la ayudó con los permisos, las licencias, toda la burocracia que para nosotras era un idioma extraño. Rosa le enseñó recetas de su tierra, secretos de panadería transmitidos por generaciones. Encontramos un local pequeño a 2 cuadras de casa. Había sido una zapatería abandonada, pero Camila vio potencial donde otros solo veían polvo. La comunidad entera se volcó a ayudar. Don Jesús pintó las paredes, doña Carmen cosió manteles, los vecinos donaron mesas, sillas, utensilios. Era como si el barrio entero hubiera decidido que nuestra historia merecía un final feliz. El día de la inauguración, había fila en la puerta antes de abrir. Camila, con delantal nuevo y sonrisa nerviosa, cortó el listón. Bienvenidos a Dulce Refugio, anunció. El nombre no era casual. Este lugar sería refugio para quien lo necesitara. Los pasteles de 3 leches volaron de las vitrinas. Las conchas recién horneadas se agotaron en 1 hora, pero más que un negocio, se convirtió en punto de encuentro. Camila contrató a Rosa como su socia. Juntas, crearon un espacio donde otras mujeres del grupo de apoyo podían venir, tomar café gratis y simplemente ser escuchadas. Nadie debería sentirse sola en su dolor, me dijo Camila una tarde, sirviendo café a una joven que claramente estaba en problemas. Yo sé cómo es eso. Alejandro se convirtió en presencia constante en nuestras vidas, ya no solo como abogado, sino como algo más. Cenaba con nosotros 3 veces por semana, llevaba a Tomás al parque los domingos y miraba a Camila como si ella fuera la respuesta a preguntas que no sabía que tenía. Una tarde, mientras yo preparaba tamales y ellos jugaban con Tomás en el patio, Camila entró a la cocina. Mamá, Alejandro me invitó a cenar solos, como una cita. ¿Y qué le dijiste? Que sí, sonrió, sonrojándose. ¿Crees que esté lista? La abracé, manchándola con masa de tamal. Creo que llevas lista más tiempo del que tú misma crees. Mientras tanto, noticias de Eduardo llegaban esporádicamente. Luz María, que mantenía contactos en Francia, nos contaba. Eduardo había perdido su trabajo. La investigación por fraude concluyó con cargos formales. Isabel lo había dejado y su familia francesa lo había repudiado. Está viviendo en un apartamento pequeño, solo, enfrentando juicio, nos informó Luz María. Camila no sintió satisfacción vengativa, solo indiferencia. Él tomó sus decisiones, dijo. Ahora vive con las consecuencias. Una tarde, 6 meses después de la audiencia, estábamos las 3 en la confitería, Camila, Rosa y yo, cuando llegó una mujer joven, con ojos asustados y un niño de la mano. ¿Es verdad que aquí ayudan?, preguntó con voz apenas audible. Camila dejó lo que estaba haciendo, sirvió café caliente y se sentó frente a ella. Cuéntame, dijo simplemente, y mientras la mujer hablaba entre lágrimas sobre su esposo controlador, vi cómo Camila se transformaba. Ya no era la víctima, era la mentora, la guerrera que había sobrevivido y ahora iluminaba el camino para otras. Esa noche, caminando a casa bajo las estrellas de Puebla, Camila tomó mi mano. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por encontrarme aquella noche, por no soltarme, por creer que valía la pena luchar. Siempre valiste la pena, respondí. Solo necesitaba recordarlo. Tomás iba adelante, brincando sobre las grietas de la banqueta, tarareando una canción que había aprendido en la escuela, y mientras caminábamos hacia casa, nuestro refugio, supe que habíamos ganado más que una batalla legal. Habíamos recuperado nuestras vidas. Hoy amanecí temprano, como siempre, pero esta vez no fue por angustia o miedo, fue por la costumbre dulce de preparar café antes de que el resto de la casa despierte. Disfrutando estos minutos de paz,
que son solo míos, han pasado casi 2 años desde aquella madrugada fría, cuando encontré a Camila y Tomás bajo la marquesina. A veces, cuando camino por esa misma calle, rumbo a la iglesia, me detengo ahí y recuerdo. El corazón aún se me aprieta, pero ya no de dolor sino de gratitud, porque ese fue el inicio del milagro. Me vestí y fui a la iglesia, como hago cada jueves. Encendí mis 3 velas, pero ahora su significado ha cambiado completamente. Una por Ernesto, agradeciéndole por guiarme desde donde está, otra por mi familia, que está completa otra vez, y la tercera por todas las mujeres que aún buscan su camino de regreso a casa. Al salir, el sol ya pintaba las calles de oro. Puebla despertaba con su sinfonía usual, vendedores pregonando, autobuses pasando, el aroma del pan recién hecho escapando de las panaderías. Pero el mejor aroma venía de Dulce Refugio. La confitería de Camila se había convertido en el corazón del barrio. Cada mañana, antes de abrir, ella horneaba sus famosos pasteles de 3 leches. El olor flotaba por la calle como una invitación imposible de rechazar. Cuando llegué, Camila ya estaba adentro, con Rosa. Ambas reían mientras decoraban un pastel de cumpleaños encargado para los 15 años de la hija de doña Carmen. «Buenos días, mamá». Camila me recibió con un beso en la mejilla. «¿Ya fuiste a la iglesia?» «Como siempre». «¿Y qué le pediste a Dios hoy?», preguntó Rosa, sonriendo mientras espolvoreaba azúcar glass. «Nada», respondí. «Solo le di las gracias», y era verdad. Ya no pedía nada, porque todo lo que necesitaba estaba aquí. El negocio prosperaba más allá de nuestras expectativas más locas. Camila había contratado a 2 muchachas más del barrio, pero Dulce Refugio era más que una confitería. En las mesas del fondo siempre había mujeres conversando. Algunas venían por los pasteles, otras venían buscando lo que Camila les ofrecía generosamente: un espacio seguro, un oído atento y la prueba viviente de que era posible reconstruirse. «Otra mujer vino ayer», me contó Camila mientras preparábamos el café de la mañana. Situación parecida a la mía. Le di el contacto de Alejandro. Alejandro, mi futuro yerno, aunque aún no lo sea oficialmente. Su relación con Camila había florecido lentamente, como deben florecer las cosas importantes. Nada apresurado, nada forzado. Solo 2 personas encontrándose en el momento correcto de sus vidas. Él seguía haciendo trabajo voluntario en el centro comunitario, pero ahora también ayudaba en casos que Camila le refería. Se había vuelto conocido en la zona como el abogado que sí escucha. Los domingos venía a comer a casa. Tomás lo adoraba. Lo seguía por toda la casa llamándolo tío Ale, con ese cariño incondicional de los niños que saben reconocer a la gente buena. Hablando de Tomás, mi nieto se había transformado completamente. El niño asustadizo que dibujaba monstruos era ahora un pequeño de 7 años lleno de luz, que hablaba sin parar sobre sus amigos, sus clases de fútbol, sus sueños de ser astronauta. La semana pasada tuvo una presentación en la escuela. Cada niño debía hablar sobre sus héroes. Tomás se paró frente a toda la clase y dijo, con esa seriedad adorable que tienen los niños: «Mis héroes son mi mamá y mi abuela, porque cuando todo estaba oscuro, ellas encontraron la luz». La señorita Patricia me contó que no había un ojo seco en el aula esa tarde. Mientras preparaba la cena, escuché la puerta abrirse. Era Camila y Tomás, regresando de la escuela. «Abue, abue». Tomás corrió hacia mí. «¿Adivina qué?» «¿Qué, mi amor?» «Tío Ale va a venir a cenar y dijo que tiene una sorpresa». Camila entró detrás de él, sonrojada de una manera que yo conocía bien. «Mamá, Alejandro pidió permiso para venir a hablar contigo esta noche». «¿Hablar de qué?», pregunté, aunque sabía perfectamente de qué. «Mamá», insistió Camila, ahora realmente roja. «Ya sabes de qué. Alejandro llegó a las 7, con flores para mí y un pastel de la competencia». Un chiste interno que siempre nos hacía reír. Cenamos con la normalidad cómoda de una familia. Tomás contó sobre su día en la escuela. Camila habló sobre un nuevo proveedor de harina. Yo compartí el chisme que doña Carmen me había contado en la iglesia. Era perfectamente ordinario, y precisamente por eso era extraordinario. Después de cenar, mientras Camila acostaba a Tomás, Alejandro me pidió hablar a solas. Nos sentamos en la sala, él nervioso de una manera entrañable. «Doña Dolores», comenzó con voz formal,
Usted sabe lo que siento por Camila. Lo sé desde el primer día que la miraste, respondí sonriendo. Quiero pedirle permiso para casarme con ella. Sé que viene de mucho dolor, que ha sobrevivido cosas que nadie debería. Pero le prometo, le juro por todo lo sagrado que la cuidaré, la respetaré y nunca, jamás, la haré sentir menos de lo que es. Tenía lágrimas en los ojos. Yo también, Alejandro. Mi bendición la tienen desde hace tiempo. Pero hay alguien más a quien debes pedírselo. Tomás, asentí. Él es parte de este paquete, y su opinión importa. Alejandro habló con Tomás esa noche. Desde mi cuarto, escuché la conversación. ¿Te gustaría que yo fuera parte de tu familia para siempre?, preguntó Alejandro. Como mi papá, respondió Tomás. Si tú quieres, no reemplazaría a nadie, solo estaría aquí, para ti y tu mamá. Hubo una pausa. Luego escuché a Tomás decir, ¿me seguirías llevando al parque los domingos? Todos los domingos que quieras. Entonces sí, me gustaría tenerte como papá. Esa noche, cuando todos dormían, salí al patio. Las estrellas brillaban sobre Puebla con esa claridad que solo tienen las noches sin nubes. Ernesto, susurré hacia el cielo. Mira lo que construimos, mira cómo sobrevivimos. Y juro que sentí una brisa cálida, como una caricia, como una confirmación. La boda será simple, en 3 meses, en el jardín del centro comunitario que Luz María está decorando. Tomás llevará los anillos, Rosa hará el pastel y yo caminaré a Camila hacia su nueva vida, con el corazón lleno de una paz que creí perdida para siempre, porque la vida me enseñó que el dolor puede transformarse en fuerza, que la oscuridad siempre da paso a la luz, y que el amor, el verdadero amor, el que protege y eleva, siempre encuentra la manera de llegar. Aquella noche, cuando encontré a mi hija y mi nieto durmiendo en la calle, pensé que era el final de todo, pero era solo el comienzo de entender que la familia no se mide por perfección, sino por resistencia, que la esperanza no duerme en las calles, simplemente espera ser encontrada, y que a veces los milagros vienen disfrazados de madrugadas frías y corazones rotos que se atreven a latir otra vez. Hoy, mientras escribo esto en mi libreta vieja, con el sol entrando por la ventana y el aroma del café llenando la casa, sé que valió la pena cada lágrima, cada miedo, cada batalla, porque al final ganamos lo único que importa, la oportunidad de volver a empezar, y esta vez lo hacemos juntas, más fuertes y completamente libres.